Cada vez que venimos a un lugar como estos, venimos a que nuestra fe aumente. Ese ha sido el tema que Dios nos ha colocado. Tenemos una fe diseñada para crecer. Amén. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia y de poder leer tu palabra, poder pasar tiempo contigo, tener comunión, Señor, contigo, y sabiendo de que al estar orando, al estar escuchando tu palabra, nuestra fe va a ir en aumento. Nuestra fe, Señor, va a crecer. Nuestra fe se va a preparar para alcanzar aquellos desafíos, aquellos, Señor, sueños que nos hemos propuesto en ti. Necesitamos una fe mayor para alcanzarlos, y por eso creemos que si estamos con tu Santo Espíritu y tu palabra, es posible, Señor, de que en este año podamos ver esas proezas que hemos estado declarando, esas maravillas que hemos estado declarando a favor de nuestra vida espiritual, de familia, a través también, Señor, de las áreas física, emocional, financiera, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Creemos, Señor, en esta noche que tu palabra llega a nuestro corazón y da fruto en abundancia, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Y vamos a leer. La idea de que la fe crece está en todos y cada uno de los conceptos bíblicos. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 1:3, nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo también creía en este concepto. Dice la Escritura, debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Subrayo esto, porque vuestra fe va creciendo. ¿Cuántos lo creen? Vuestra fe, ¿qué va haciendo? Va creciendo. Levante su mano al cielo y diga, mi fe va creciendo. Diga, mi fe no se quedó en la fe mínima. Diga, mi fe se está aumentando. Y en la presencia de Dios crece. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entonces mirar este concepto acerca de la fe y la capacidad que tiene ella de crecer. Hemos visto de que Dios te escogió a ti y a mí para regalarnos fe. Y que una vez que tenemos la fe, ahora nuestro trabajo como creyente es hacer que esa fe crezca. Y hemos estado hablando de 2 de Pedro 1:5, donde justamente nos habla una vez más este concepto, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa palabra añadir, hemos estado hablando de que es acrecentar, ¿sí? Proveerle medios para que ella crezca, para que ella aumente, para que ella no se quede del mismo tamaño en que nosotros la hemos recibido, sino que ella se desarrolle y lleguemos a tener una fe robusta, una fe para proezas. Otra vez, una fe para proezas, una fe para milagros, para maravillas de parte de Dios. Entonces, estuvimos también mirando cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos hacer crecer nuestra fe. Y ya vimos algunas de esas razones. El día domingo también empezamos y miramos de que el crecimiento de la fe es necesario por sus beneficios. Claro, una persona que se esfuerza y se dedica a hacer crecer su fe, va a haber muchos beneficios que otra persona que no se ocupa en esa labor. Entonces, vimos los beneficios. Ahí están los beneficios, ya los miramos uno por uno. También vimos de que el crecimiento de la fe es necesario porque la incredulidad es un pecado muy grave y la fe le hace frente a la incredulidad. La fe es el espíritu opuesto a la incredulidad. Para que ella no gane ventaja sobre nosotros, necesitamos
que la fe crezca. Y estuvimos viendo también entonces esas consecuencias justamente del pecado de incredulidad. También vimos de que el crecimiento de la fe logra revertir lo malo en bueno. Cuando una persona hace crecer su fe, se va a dar cuenta de que esa fe le va a ayudar a convertir la pobreza en riqueza, la debilidad en fortaleza, las aflicciones en gozos y las dificultades en triunfos. ¿Cuántos lo creen así? Eso hace la fe en una persona, al menos eso es lo que dice la Biblia. Así lo creemos. Hoy miremos otra razón más por la que es necesario hacer crecer nuestra fe. Es necesario el crecimiento de la fe porque evita que vivamos una vida de frustración. Evita que vivamos una vida frustrada. Hoy en día, una de las grandes luchas que uno ve dentro de las iglesias cristianas, no solamente hablo de personas de fuera que de pronto no se congrega, hablo de gente que se congrega, es la lucha contra la frustración que produce desánimo, la frustración que justamente trae agotamiento al creyente, la frustración que trae decepción, la frustración que hace que sus esfuerzos sean vanos, muchas veces en diferentes áreas de su vida. Por eso es tan importante el valor del crecimiento de la fe en nosotros. Y aquí en esta lista, miren la lista tan grande que hay para hablar de la fe. Y una de las personas que más habló de fe fue Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Empezando por ahí, mire, una persona sin fe es imposible que agrade a Dios, que tenga comunión con Dios, que tenga una buena relación con Dios, que Dios pueda aceptarlo, que Dios pueda tomar, ¿cierto?, esa vida y sus necesidades, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lógico, si una persona se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe, que Él está presente y que Él está interesado en suplir mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Claro, se espera, dice que la persona que tiene fe crea que Dios existe para él y que es galardonador de los que le buscan, que cada vez que buscamos a Dios, Dios anticipadamente ya preparó una bendición para ti y para mí. ¿Cuántos han venido a buscar de Dios? Los que buscamos de Dios tenemos que tener la certeza, la convicción de que si le buscamos de todo corazón, Él nos va a recompensar. Galardonar significa recompensar, te va a premiar. Yo te felicito en esta noche por abrirle espacio al Señor, por esta búsqueda, pero te animo que a medida que escuches la palabra de Dios, tú sepas de que Dios ha preparado una bendición, un premio, un galardón en tu espíritu, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo o en alguna necesidad que tú estés pasando, pero Dios la quiere suplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios nos enseña la importancia de la fe. El otro texto, mire lo que dice: las personas que tienen poca fe viven una vida de frustración. Dice la escritura en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca ¿qué? Jesús le está hablando a los discípulos. Y al hablarle a los discípulos, les dice, le comienza a colocar ejemplos de la naturaleza. Le comienza a hablar de las aves, que Él sostiene a las aves, que les da el alimento a su tiempo. Luego habla de la hierba. Y usted ve, si ha sido detallista, mire la hierba tan bien hecha, tan bien vestida. Y les coloca esos ejemplos y le dice, mire, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, lo que el Señor quiere decir, ¿cuánto más no lo hará con sus hijos? Dígame algo. Las personas que viven con poca fe viven frustradas en el área del sustento diario. Cuando una persona tiene poca fe, el Señor está hablando en un contexto de la provisión diaria, de la comida, del vestido y de la vivienda. Ojo con eso. Es una batalla, ¿no? Y a veces la gente viene a mí, ¿cierto? Y claro, el Señor pone en nuestro corazón ayudar a las personas que están necesitadas, de que nosotros podamos darle ayuda, darle pan al que necesita comer, darle agua al que necesita beber, darle vestido al que necesita vestir, eso está bien. Pero mi trabajo más importante que hacer eso es que esa gente que está en necesidad saque fe de su corazón. La fe va a llevar a creer que Dios tiene el poder para sustentarlo. Dígame algo de verdad. Vengo con energía hoy, ¿no? Y vengo de blanco para acostumbrarme a vivir en el cielo así de blanco. Si yo le doy a una persona constantemente comida, bebida y vestido y no la dejo ejercitar su fe, estoy malcriándola espiritualmente. Hay gente que viene a las iglesias solamente a poner su cara de necesidad. Hay veces que buscan a las iglesias porque saben que la gente de la iglesia es generosa, ayuda al necesitado y eso está bien. Pero acuérdese del dicho, que es mejor enseñarle a pescar a alguien que darle ¿qué? Que darle el pescado. Es mejor enseñarle a pescar a alguien que darle el pescado. ¿Y cómo se le enseña a pescar a alguien? Teniendo fe en Dios. En este contexto, la palabra de Dios dice de que tú tienes que creerle a Dios. Que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. El vestido será añadido, la comida será añadida, el trabajo será añadido, la vivienda será añadida, porque Dios es fiel para sustentar a sus hijos. Que alguien me diga amén. Yo lo creo así y yo lo vivo así cada día de mi vida. Mire lo que dice este otro texto. Ahora la escena cambia y el mismo Jesucristo comienza a hablarle a sus discípulos y les dice, y les digo, ¿por qué teméis otra vez, hombres de poca fe? El que vive con poca fe vive una vida frustrada, vive una vida de decepción, vive una vida de desánimos. Y por eso Jesús trabajaba y les hacía preguntas que eran confrontativas a los discípulos. Y les decía, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Wow. Versículo siguiente, me gusta lo que ellos dijeron. ¿Sí? Por favor. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Así se sorprendían del Señor. ¿Sabe? Algo importantísimo, la escena aquí es una tempestad, una tormenta. Ellos van ahí, usted la conoce, van en la barca, Jesús está cansado del trabajo, se duerme y de un momento a otro se levantan las olas, se levanta el viento y la barca parece que se va a hundir. Y en ese momento todos comienzan a alterarse, todos comienzan a descontrolarse, todos comienzan a confundirse y van donde Jesús y lo despiertan a gritos y lo despiertan alteradamente y le dicen, mire, usted durmiendo y no le da cosa de que sus discípulos se pierdan en esta tempestad. Y ahí es donde Jesús les dice, espérense, hombres de poca fe. Si Jesús llama a hombres de poca fe, ¿qué estaba implicando esa pregunta con respecto a ellos? Les estaba pidiendo que fueran gente de más fe. Y la persona de más fe tiene control sobre las tempestades.
Otra vez. La gente de fe puede tener autoridad para controlar las tempestades que azotan nuestras vidas. El problema no es que vengan las tempestades, el problema es cómo las enfrentamos. El problema no es que vengan las tormentas, no, ese no es el problema es cómo usted y yo las enfrentamos. Jesús espera que sus discípulos enfrenten las tormentas con fe. Por eso les digo, hombres de poca fe. ¿Por qué se descontrolan? ¿Por qué se atemorizan? ¿No saben ustedes que Dios tiene el control de todas las cosas? Yo dije, Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene el control de toda tormenta, de todo viento, de toda ola que se levante en contra tuya, en contra de tu hogar, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo. Dios no ha dejado de ser Dios. Él está sentado en su trono, gobernando sobre todo lo creado, lo visible, lo invisible. Él tiene el control de todo y tú y yo necesitamos creer en Él y saber de que si Él está en control, nuestra fe en Él nos va a ayudar a transformar la tempestad en bonanza. ¿Cuántos lo creen de verdad? Por eso trataba Jesús a sus discípulos de una forma confrontativa, hombres de poca fe. Otra escena. Ahora, al momento, dice la Escritura, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, mire, la gente que vive con poca fe vive mal. Por eso Dios nos está hablando de que aumentes tu fe, de que tu fe está diseñada para crecer, que no la dejes de la misma estatura y medida con la que tú has estado trabajando. Dedícale tiempo a hacer crecer tu fe. La escena es Pedro. Pedro está en la barca, Jesús viene caminando sobre el mar y Jesús, cuando viene caminando sobre el mar, Pedro hace una pregunta, maestro, ¿eres tú? Y el Señor le dice, sí, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, dime que yo también vaya y haga lo mismo que tú, que yo camine por el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y ese Pedro se sale de la barca y comienza a caminar por el agua. Y mientras comienza a caminar por el agua, dice la Escritura que comenzaron a levantarse los vientos, las olas también, y perdió su mirada del Señor y se empezó a hundir. Eso le pasa a las personas de poca fe. Se hunden en los problemas, se hunden en las dificultades, se hunden en su parte emocional, se hunde. ¿Sabe qué dice? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias a Dios que Dios es bueno. Yo dije, Dios es bueno. De otro, el Señor le hubiera dejado tragar más agua. Pero el Señor es bueno. El Señor vio a su discípulo que dudó. La duda hunde, la fe, oído a esto, te levanta. Otra vez las dudas hunden en los problemas, en la desesperanza, pero la fe te levanta para salir de cualquier circunstancia adversa. La gente que vive con poca fe vive frustrada, vive decepcionada. Por eso Dios nos está llamando a que aumentemos nuestra fe. Otro texto, Mateo 16, dice la Escritura, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros otra vez? Andar con Jesús, hermano, como que era duro. Porque cada nadita, hermano, en cada escena los discípulos estaban reprobando la materia de la fe. Y mire, todo lo que estamos leyendo era Jesús y los discípulos. Él no le estaba hablando a la gente de afuera. No, le está hablando a la gente que camina con él. ¿Cuántos caminan con Jesús aquí? Sí, está hablando con nosotros. Y él les dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe?
que no tenéis pan. ¿Cómo diría que esta vez estos benditos como que se quedaron callados y dijeron no hablemos nada porque la estamos embarrando? Pero todos en su corazón pensaron por qué el Señor les había preguntado sobre el pan. Y estaban pensando eso cuando el Señor mismo sale, cierto, al frente y le dice, ¿por qué están pensando dentro de ustedes? El Señor sabe lo que pensamos dentro de nosotros. ¿Y de qué dice la Escritura? El versículo siguiente dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste. ¿Sabe qué estaban diciendo? Jesús le está diciendo a este grupo de discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban otra vez pensando de que el Señor no podía repetir el milagro. Una persona hay veces que se acerca a Jesús, piensa que Jesús hizo un milagro y no lo va a volver a hacer. Estos estaban en la misma situación. Ellos habían acabado de experimentar que con 5 panes el Señor alimentó a 5,000. ¿Cuánto creen esta palabra? Yo creo en un Dios de milagros y me da pavor y me da hasta celo santo y me da hasta cierta rabia cuando escucho algunos círculos disque cristianos que dicen que los milagros ya no son para este tiempo, que el Espíritu Santo ya no es para este tiempo, que el poder de Dios ya no es para este tiempo, que la multiplicación de los panes y los peces ya no es para este tiempo. Yo, hermano, por un lado me siento triste al escuchar eso, por otro lado yo sigo leyendo esto y digo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si Él con 5 panes alimentó a 5,000, lo puede hacer hoy a favor de tu vida, de tu casa, de tu familia. Él puede volver a repetir el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿con quién lo hace? Él lo hace con gente que tiene fe en Él, gente que le cree a Él. Yo he vivido una y otra vez milagros con este texto. Cada vez que lo reviso y que estoy pasando una necesidad donde necesito una multiplicación, le digo, Señor, fuiste tú el que multiplicó los panes y los peces. Es más, cuando usted reciba su salario, cuando usted reciba lo que le dan, saque un momento después aparte, dígale, Señor, gracias por la provisión. Aunque sea poca, yo sé, Señor, que esta provisión en tus manos se va a multiplicar. Y si se multiplica, va a alcanzar para la vivienda, va a alcanzar para el vestido, va a alcanzar para la alimentación, va a alcanzar aún, Señor, para las necesidades y para todo lo que queremos hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A mí me han llegado. Yo recuerdo cuando recién nos lanzamos al proyecto de comprar un lote para la iglesia. En ese entonces los lotes estaban aproximadamente a 250, 300 millones los 2,000 metros. Y yo le doy gloria a Dios, hermano, por hermanos de la iglesia, hermano, que lo ministran a uno. Yo recuerdo que vino una hermana de humilde condición. Y yo estaba en la oficina, recuerdo tanto, estábamos allá en la parte norte, nos congregábamos allá en el Alto Cauca. Y vino una hermana con un sobre. Y en este sobre me dijo, pastor, ella me dijo a mí, gloria a Dios, por ahora le digo que me ministró. Digo, pastor, esta ofrenda es la primicia. Y esta ofrenda Dios la va a multiplicar y con esta ofrenda algún día se acordará de mí, me dijo la hermana. Vamos a comprar una propiedad para un lugar de adoración a Dios. Así me dijo esa hermana y me dio una ofrenda. ¿Sí? Y yo cogí la ofrenda y bueno, yo hubiera dicho, uy, no, pues han sido unos 200 millones al menos. No, era una ofrenda humilde, pero con amor y con fe. ¿Me están oyendo? Una ofrenda humilde con fe. Pero ella lo hizo con esa fe y esa convicción, hermano, que yo, desde que recibí esa ofrenda, no sé, ella me dio fe. Yo recibí fe. Yo dije, Señor, yo le creo a lo que dice esa hermana, tú tienes el poder para multiplicar. No pasó 1 año y medio cuando nosotros estábamos comprando la propiedad.
Con 200,000 pesos iniciamos y logramos más de 25 millones de pesos. Dios multiplica los recursos. Yo he visto milagros una y otra vez. Y si Él lo hizo una vez en ti, ¿sabes qué es la buena noticia? Que Él lo puede hacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Yo también le alabo, lo bendigo y le doy la gloria a Él. Mire lo que dice Mateo. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Qué reprendió Jesús? Al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca, la gente de poca fe vive vidas frustradas. La gente que no se dedica a hacer crecer su fe vive vidas de decepción. La gente que no le saca tiempo a la fe en Dios es gente que va a vivir sin ver resultados divinos. Esta otra escena, dice la escritura que estaba un hombre, su hijo estaba poseído por un espíritu y él vino a pedir ayuda, ¿cierto?, a sus discípulos. Los discípulos, hermanos, intentaron echar fuera, no lo lograron. Entonces Jesús apareció en la escena y dijo: ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces ellos le dijeron: mire, aquí el papá vino y le dijo a Jesús: traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron ayudarle. Ayúdame tú. Jesús cogió y dijo: tráigamelo acá. Reprendió al demonio, lo echó fuera. Los discípulos luego vinieron aparte y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él le contestó: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuántos dicen amén? Mire, una persona con poca fe no puede sacar demonios. Una persona con poca fe, el diablo se le va a burlar en la cara. Una persona con poca fe, el diablo y los demonios no van a soltar a su familia, no van a soltar a sus seres queridos, no. Por eso Jesús les dijo, en el contexto de la liberación, dice la palabra, Jesús dijo: el que tiene poca fe no puede echar demonios. Hermano, hoy en día en la iglesia uno se da cuenta que la gente se vuelve escéptica con el mundo espiritual, o sea, no cree ya. No creen en ángeles, no creen en demonios, y todo se ha llevado solamente al plano psicológico. Yo creo en la psicología. Yo creo que es una herramienta de la ciencia para ayudar al necesitado. Claro que creo. Y más si es un creyente psicólogo, más si hay un creyente psiquiatra. Qué bendición, que Dios los levante. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos que saber de que hay casos que no son de tipo neurológico, no son de tipo emocional, sino que son causados por tormentos de demonios. Son causados por demonios, por espíritus inmundos. Y como Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y cómo Jesús hizo eso? Reprendía a los demonios, echaba fuera a los demonios. Y por ahí yo recuerdo a alguien que me decía: pastor, ¿usted hoy va a hablar de demonios? Y yo le dije: pues si el Espíritu Santo de Dios necesita que hablemos de eso, yo soy un micrófono en las manos de Dios. Oh, pastor, no vaya a hablar de demonios, es que voy a llevar a una persona y si hablamos de demonios, de pronto se va a sentir mal. Yo digo: pues está endemoniada. ¿Sí? La iglesia tiene que hablar de demonios. La iglesia tiene que volver a hablar de Satanás.
La iglesia tiene que hablar de que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. La iglesia tiene que creer que Jesucristo despojó a los principados, a las potestades, los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La iglesia no tiene que tener miedo a los demonios, porque escrito está que ningún arma forjada prosperará en contra nuestra, sino que condenaremos toda lengua que se levante en contra de nosotros. Escrito está que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que tiene que tener miedo es el diablo, demonios. Cuando la iglesia tiene fe, los demonios salen de los hogares, de las familias, de la iglesia, salen fuera de una ciudad, porque hay poder de Dios ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos doblegarnos ante eso. Tenemos que mantener la capacidad de creer en Jesús como el vencedor del mundo espiritual. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es necesario tener fe. Sí, tener fe. Por eso el llamado de Dios en estos días es: tu fe está diseñada para crecer. Hazla crecer. Que se aumente. Mire Lucas 17, tremendo Pero leamos el versículo 5 hacia arriba. Es una forma diferente de la lectura de la palabra, que también se llama como un paneo, cuando uno le hace para saber las ideas que el Espíritu de Dios. Mire lo que dice: dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? ¿Miren solo qué le dijeron? Aumentanos la fe. Primera enseñanza. Si estos tipos que caminaron con Jesús y que eran apóstoles tuvieron la humildad, pero también la certeza, la precisión de pedirle al Señor que le aumentara la fe, ¿dónde quedamos nosotros? Dígame algo. Si esta gente, estoy hablando de los apóstoles de Jesucristo, estoy hablando de que ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Lucas, ahí estaba Marcos, ahí estaba Mateo, ahí estaban ellos. Y ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, haznos crecer la fe. Estamos viendo que nuestra fe está quedándose en un tamaño muy pequeño para lo que tú esperas de nosotros. ¿El contexto cuál es? Primero, el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Oído esto: gente de poca fe vive frustrada. ¿Con qué? Con falta de perdón. En este contexto fue que ellos le pidieron al Señor: aumentanos la fe. En otras palabras, para perdonar a una persona que nos ha ofendido, se necesita fe. Se necesita fe. Por eso es que encontramos gente amargada dentro aún de las iglesias, gente con un odio en los corazones, gente con amargura, gente con resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque tienen poca fe. Porque cuando una persona crece en fe, tiene la capacidad, hermano, de perdonar al ofensor. Tiene la capacidad de decir: no voy a dejar contaminar mi corazón con raíces de amargura. Voy a ir a la presencia de Dios, y aunque me dolió, y aunque me hirió, voy a sacar esto delante de la presencia de Dios. Voy a pedirle que el Espíritu de Dios me arranque el odio, me arranque la raíz de amargura, me arranque la falta de perdón. Pero yo tengo que caminar esta vida sano en mi corazón y en mis emociones. Dígame algo. ¿Sabe? Eso es lo que dice. En un contexto de falta de perdón fue que los discípulos dijeron, porque el Señor se las puso durísimas. Ahí fue donde Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces le perdonaré a mi prójimo que pecare contra mí? Y Pedro le llevaba un número, le dijo: 7, Señor, ¿qué son 7? El Señor le dijo: ¿cuántas? 70 veces 7.
Y ese número en el idioma en que se escribió la palabra de Dios significa siempre. Si una persona peca contra ti y viene ante ti y te pide perdón, no le niegues el perdón. Tienes que dárselo generosamente. Eso habla de ti como una persona de fe, como una persona que cree en Dios, como una persona que cree que el mismo Dios que te perdona a ti diariamente todos tus pecados, te da la capacidad también para perdonar a las personas que te han ofendido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso están en contexto, mire, de perdón. La gente que no tiene fe, su corazón está, hermano, frustrado, lleno de amargura, lleno de resentimientos. Por eso es necesario de que nosotros aprendamos. Otra vez el versículo 5. No, dice el versículo 5 es una oración que usted y yo tenemos que incorporar. Aumentanos la fe. Levante la mano al Señor, dígale: Señor, aumentame la fe. Dile: Señor, haz crecer mi fe. Oye, este texto no estuviera aquí si Dios no contestara esta oración. En otras palabras, si está en la Biblia es porque Dios la contesta. Si está ahí es porque Dios la contesta. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos, aumentanos. ¿Sabe cuál es el consuelo? Que estos que pidieron que Dios les aumentara la fe, el Señor les contestó a ellos. Todos los apóstoles fueron hombres de fe. Una vez que ellos empezaron a incorporar esta oración, se dieron cuenta de que todo. Pedro se volvió un hombre de fe. Marcos se volvió un hombre de fe. Mateo se volvió un hombre de fe. ¿Por qué? Porque la gente que le pide a Dios que le aumente su fe, Dios le responde, Dios le contesta. Su fe no quedará pequeña, su fe se aumentará, será robusta, será una fe que mueva montañas, será una fe que remueva estorbos, será una fe que calme tormentas, será una fe que echa fuera demonios, será una fe que ve milagros de multiplicación, será una fe que agrada a Dios, será una fe que traerá bendiciones de donde no las hay. Una fe viva y verdadera es la que Dios quiere en medio de su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Aumentanosla. Entonces, por eso es necesario ocuparnos en el crecimiento de la fe. Para no vivir vidas frustradas. En el cristianismo es algo incoherente. Ser cristiano y vivir frustrado no empata. No coinciden, es incoherente. Y entonces la respuesta está en: Señor, tengo que dedicarme a hacer crecer más mi fe para salir de ese estado. Pero otra razón por la que nosotros debemos anhelar el crecimiento de nuestra fe es la siguiente: el crecimiento de la fe es para conquistar los nuevos y grandes desafíos de la vida. Las personas que tenemos nuevos desafíos, ¿cuántos de esos hay aquí? ¿Tiene un nuevo desafío usted al frente de su vida? Los nuevos desafíos nos dan significado, nos dan optimismo, nos dan algo por qué luchar. Yo no puedo vivir de las glorias pasadas. Le doy gracias a Dios por mis victorias, por todas las glorias pasadas. Bendito sea el nombre del Señor, porque me sirve. Cada vez que yo las veo, veo que ahí el Espíritu Santo me dio fe y pude lograr y conquistar. Pero ahora hay unos nuevos desafíos. Usted tiene que saber que a medida que pasa el tiempo en tu vida, los desafíos serán más grandes. Unas veces creería que no es así. Ahora esto no es para atemorizarte, no. Porque usted tiene que saber que como el agricultor, hermano, tiene la experiencia de que él siembra la semilla, el agua cae en el terreno y la cosecha se va a dar porque se va a dar. La gente de fe que vamos caminando el camino del Señor somos así. También hemos visto una siembra y hemos visto una cosecha. Hemos visto una siembra y hemos visto una cosecha. Hemos visto una siembra y hemos visto una cosecha.
Y así mismo nos habla la vida. Hemos visto un desafío, lo hemos conquistado. Ha venido otro desafío, lo hemos conquistado. Ha venido un nuevo desafío, lo hemos conquistado. Y a medida que viene el tiempo, déjame decirte, los desafíos se vuelven más grandes. Son más grandes. Aquí hay gente que tiene una fe muy grande, Dios me ha hablado. Y por eso los desafíos que están enfrentando son grandes. Por eso no los han podido remover con facilidad. Porque Dios está haciendo un trabajo y el trabajo es haciendo crecer nuestra fe. Eso es como cuando usted está en bachillerato, ahorita que estoy atendiendo a mi hija Sofi, que está en octavo, y ella me dice, papá, las materias a medida que uno pasa de un grado a otro se vuelven más complejas. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida, hermano Julián, con nuestros hijos. Nuestros hijos cuando están pequeños nos obedecen. Nuestros hijos cuando están de 12 hasta los 12 años, 13, sí papá, sí señor, pero vaya y pase ahora la línea de los 14, pase la línea de los 15, a ver cómo siguen. Y comienzan ellos a ser atacados, hay veces por las cosas del mundo, sutilmente comienzan a ser atacados a través de una música, a través de una moda, a través de alguna tendencia, y uno comienza a ver que el desafío es mayor. ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Desanimarme? ¿Renegar contra Dios? ¿Qué necesito? ¿Dejar la iglesia? ¿Qué necesito? No, por el contrario, necesito es ir y decirle, Señor, auméntame la fe. Si el desafío es más grande, mi fe debe ser más grande, y con mi fe voy a conquistar los nuevos desafíos que me presente el diablo, que me presente este mundo y que me presente aún el mismo Dios, porque Dios está en control de todo. Se vuelve más complejo a medida que uno pasa las etapas de la vida, pero Dios es un Dios que nos deja ejemplos de personas que crecieron en la fe. Y uno de ellos, una de las personas que más admiro en la Biblia es Abraham. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos 6, versículo 8. Usted lo ha leído, pero tomemos ese ejemplo de su crecimiento de la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. La primera experiencia de Abraham fue una fe para salir. Esa fue su experiencia. La primera experiencia fue una fe para un momento decisivo en su vida. Usted tiene que saber de que necesitamos fe para salir. En este caso, Dios le estaba diciendo a Abraham, sal de tu tienda, de tu parentela. Y la palabra dice que por la fe fue que Abraham salió de ahí, salió de su pasado, salió de su cobertura maligna que lo atrapaba. Su fe le ayudó a salir de su estado que lo quería anular en el propósito de Dios. Pastor, ¿qué hago para salir de esta experiencia dolorosa? Usa tu fe. Pastor, ¿qué hago para salir de este estado de dolor? Usa tu fe. Pastor, ¿qué hago para salir de este mal ambiente? Usa tu fe. La fe para salir, diga conmigo, la fe para salir. No solamente para salir desde el punto de vista literal, pero hay veces se aplica también. Es necesario que tú salgas de tu estado de confort para poder lograr algo más de parte de Dios. Necesitas salir del encierro en que hay veces este sistema nos quiere atrapar.
En estos días el Espíritu de Dios me hablaba nuevamente y me decía, te voy a empezar a sacar nuevamente. Cada mes te voy a sacar a un sitio. Y yo decía, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Porque de todos modos yo estoy en una recuperación y necesito tener fuerzas. Y Dios ha puesto una oración. La oración es, si Dios te va a hacer salir de un estado, Dios te va a dar la fuerza espiritual, mental, física. Dios te va a dar la unción y Dios te va a dar el lugar donde tienes que llegar. Dios es todo, pero ahí que se necesita fe. Si Dios me llama a salir a otro lugar, necesito fe. Si Dios te está llamando a salir para un nuevo trabajo, para un nuevo desafío, para una nueva posición, necesitas decir, Señor, necesito un nuevo nivel de fe. Si el trabajo en el que estás se está enredando, estás corriendo peligro y estás pesando en la balanza de que el trabajo te está agobiando, te está trayendo más problemas que bendiciones, puede ser que Dios te esté diciendo, sal de ahí, usa tu fe, te voy a llevar a un nuevo terreno laboral, a un nuevo terreno empresarial, a un nuevo terreno, y por la fe vas a ir en victoria. Esta fue la primera experiencia de la fe de Abraham. La segunda está en el versículo 9 y 10. Dice la escritura, por la fe, no solamente salió, eso fue una decisión de un momento para otro. A eso se le llama una fe para el momento, para tomar una decisión, armarse de valor y salir. Pero luego dice, por la fe habitó. A esto se le llama una fe de proceso. Habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Otra experiencia del crecimiento de la fe de Abraham es que necesitó fe para un proceso. El proceso de Abraham ahora era habitar. Le tocaba que ser abuelo. Abraham logró ser padre, pero luego logró ser abuelo. Este texto me da luz de que, por favor, el texto habla de que él alcanzó a vivir y vio a Isaac, y también dice, moró en tiendas con Isaac y Jacob. Una cosa es la fe que uno tiene cuando es soltero, otra es la fe que necesita cuando uno es casado, otra es la fe cuando uno necesita ser padre, otra es la fe cuando uno es abuelo. Abraham aquí ahora es abuelo y necesita que su descendencia también sea coheredero de la promesa que Dios le dio a él. A eso se le llama una fe para un proceso de larga duración. Usted tiene que saber que hay fe para momentos específicos de nuestra vida. Por ejemplo, hay fe para un momento, para cosas inmediatas, como la sanidad. Si es la voluntad de Dios y tú tienes fe en Él, se unen esos dos elementos y la sanidad se obra milagrosamente. De un momento a otro puede quedar uno sano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe para un momento. Pero la fe para el proceso es que después de que el Señor me sanó, yo necesito fe para mantenerme saludable. Entonces, nosotros los creyentes hemos errado solamente utilizando la fe para un momento, porque eso es, le llamamos ahí las soluciones
de emergencia con Dios, estamos en un problema, estamos en una situación difícil, vamos a meternos con Dios, oremos, congreguémonos, ayudemos, y en ese momento entonces se ocurre el milagro, obra Dios y la fe alcanzó lo esperado. Pero necesitamos fe para un proceso. Después de que Dios hace cada milagro, espera que tú uses tu fe para mantenerte en bendición. Eso habla de larga duración. Eso habla de un proceso duradero. Otro ejemplo, fe para un momento es conseguir el capital para un negocio. Tal vez usted está aquí, dice, Señor, quiero el capital para un negocio, para realizar una tarea comercial. Y oído, Dios puede hacerte un milagro. Tu fe en Él puede traer el recurso de una manera sobrenatural. Recibirás una llamada, recibirás una oportunidad, recibirás un contrato, y a través de eso Dios te dará la provisión sobrenatural y tendrás entonces el efecto de tu fe para este momento. Dígame algo. Esa es la fe para el momento, pero la fe para el proceso es que esa empresa tú la tienes que levantar para que dure toda la vida. Y esta fe es más difícil, hay veces, de desarrollar que la fe para el momento. Yo le doy gloria a Dios por los hermanos de la iglesia que me dan ejemplo día a día como empresarios, porque tienen fe. No solamente tuvieron fe para arrancar un negocio, sino que tuvieron fe para mantenerlo, para sostenerlo, para acrecentarlo, para expandirlo. Ahí se ve la fe. Ahí se ve la fe. Hay veces que la gente dice, ¿dónde te necesitamos ver fe? Yo tengo en la iglesia gente que tiene fe. Y luego, esa empresa no se tiene por qué acabar. Porque esa empresa tiene que pasar a las manos de un hijo, de una hija, y decirle, mira, este es mi trabajo de fe, de toda mi vida. Ahora te toca a ti usar tu fe y sacarlo adelante. Dígame algo. Fe para un momento y fe para una trayectoria. ¿Sí? Cuando Dios me llamó a mí, me llamó para ser salvo. Y yo, con la fe que Dios me regalé, soy salvo. Pero ahí empezó todo. Ahora necesito fe para una trayectoria de 23, 24 años caminando con Dios. Fe para todos los días. Fe para el momento. Al que estudia, necesita fe para entrar a la universidad. Cuando uno está en 11, necesito fe que se me abran las puertas de la U. Pero una vez que ingreses, necesitas fe para que no te saquen de ahí. Para que no caigas en bajo rendimiento. ¿Sí? Se necesita fe, dedicación a esa fe. Por eso es necesario. Y Abraham, de la fe para salir, pasó a la fe para un proceso. Digo, ahora esta ya es mía. Ahora miremos el nuevo nivel de fe que él experimentó, versículo 12. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fe para engendrar y fe para multiplicar. La historia de Abraham es sencilla. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Haré de ti una nación grande. Pero no tenía hijos. Y entonces Dios obró, y dice el texto, me gusta el texto, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Casi muerto estaba ya Abraham. Y sin embargo Dios le dio la capacidad, le restauró la capacidad
de engendrar, de multiplicarse. Estos días estaba hablando con un pastor ya de edad, estaba cansado con la iglesia y quería entregar la iglesia y ay, yo no quiero más. Y entonces yo le hice una pregunta, ¿y usted en el proceso de la iglesia, usted tuvo pastores, tuvo gente que lo acompañara? Me dijo, sí, pero ya se fueron. Yo le dije, yo estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer lo mismo otra vez. Quiere que usted engendre pastores nuevos en la iglesia. Y le dije, póngale atención a los jóvenes, porque los jóvenes de su iglesia, Dios va a levantar nuevos pastores y esto le va a traer una renovación a su vida ministerial. Eso mismo pasa con nosotros en la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos fe para engendrar. Ahorita que estamos en el plan del propósito del plan Felipe, ¿cuántos quieren salvación? Otra vez, ¿cuántos quieren salvación y vida eterna en su casa, en sus amigos? Estamos orando por la salvación. Pero digo esto, la salvación desde el punto de vista de nosotros, tenemos que prepararnos para parirlos. La gente a veces quiere que su familia sea salva y que no sea una salvación dramática, sino que sea sencilla, de que un día venga al culto, el Espíritu de Dios lo toque y ya con eso la persona quede incorporada en el reino de Dios y de ahí ni más y aparte. No, así no funciona. ¿Sabe cómo funciona? Necesitamos fe para engendrar espiritualmente, para parirlos en oración, para parirlos en intercesión. Y una vez que ellos se dé a luz, tener fe y decir, Señor, ya me diste a ahora quiero ver, como dice la palabra, que salgan como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En otras palabras, cuando tú y yo aplicamos esta fe para la salvación de las almas, entonces de esa persona Dios puede levantar decenas, ¿por qué no? Centenas de personas que vengan a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, la fe de Abraham alcanzó el tope. Cuando dice en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a ¿qué? A recibir. Fe para salir, fe para el proceso, fe para multiplicación, pero también hay fe para ofrecer. La prueba más grande de Abraham llegó cuando aparentemente todo ya estaba cumplido con él. Cuando Dios le cumplió la promesa de tener su hijo. Cuando Dios le cumplió la promesa de que él sería bendición para las naciones. Cuando Dios le había cumplido la promesa de tener una familia estable, sólida. ¿Sí ve? Llegó la prueba más compleja. La de entregar al ser que él más quería. Y dice la palabra de Dios de que lo probó. El texto dice en el versículo 17, dice que lo probó. Dios lo probó. La fe que tiene que crecer tiene que ser probada. Y en este caso estaba ofreciendo. Es la fe que nos lleva a entregar. ¿Oído? Hay una fe que recibe de Dios y hay una fe que nos lleva a entregarle a Dios. Y las dos siguen siendo fe. Y vienen momentos de nuestra vida donde Dios dice, listo, con tu fe recibe el milagro. Y en otros momentos donde Dios nos va a decir, con tu fe ahora quiero que me entregues lo que te pido.
En el caso de Abraham, Dios le pidió su hijo, que le entregara lo más preciado, que le entregara su hijo, la promesa cumplida. Ahora entrégame, lo probó. Dice, y esa fe en Dios lo llevó a ofrecer a Isaac. Oh, Señor, tú me diste a mi hijo, me cumpliste la promesa, ahora yo te la entrego. Y cuando nosotros le hablamos desde este ámbito de unidad, es fácil entregar a Dios. No es tan fácil. Se requiere, hermano, un desprendimiento de nuestro corazón. Se requiere un desprendimiento de nuestra alma. Si de pronto ya está, sí, se requiere un milagro de Dios acá adentro. ¿Cómo hacemos para entregar lo que Dios nos pide? Dios en algún momento nos puede pedir algo que a nosotros nos cueste dar. Usted se ha puesto a pensar en eso, si Dios le llegue a pedir algo que le cueste dar a usted. En el caso de Abraham, a Abraham le costó dar a su hijo, porque lo que le estaba pidiendo era un sacrificio para él. Y estaba probando, a medida que Abraham pasó sus etapas de vida, sus pruebas fueron mayores. Pero la fe que Dios le dio también aumentó para lograr obtener y pasar las pruebas que Dios le hizo. Dice la escritura de que él entonces, Isaac había recibido las promesas y él ofrecía al único hijo que tenía, se lo ofreció a Dios. Era el sacrificio. Usted conoce el texto. Cuando Abraham va caminando con su hijo en Génesis 22 y dice la palabra que entonces aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Entrégame a tu hijo, al que amas. Qué bueno es entregar algo que uno no ama, ¿no? Si yo le entrego a mi suegra, si quiere, no, que la amo, ¿no? Con un amor diferente, pero le entrego un enemigo, le entrego al vecino que me molesta, le entrego a... Pero entregarle a alguien que uno ama, al Señor. Y luego en el versículo 7 y 8 dice la palabra: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya ellos van subiendo la montaña. Y dice la palabra de Dios que entonces el niño preguntó, o el muchacho le preguntó: papá, aquí está el fuego, está la leña, está el cuchillo, está todo, el altar, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y aquí vemos la fe de Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban justo. Dios proveerá, diga conmigo: Dios proveerá. Dígalo más fuerte, diga: Dios proveerá. Esta es una expresión de fe. Abraham iba caminando y decía: Dios tiene algo planeado que no me lo ha mostrado totalmente. No lo entiendo, pero yo sé que Dios proveerá la solución a esto que me está pidiendo. Dios proveerá la respuesta a la necesidad. Dios proveerá la puerta, la salida. Dios proveerá. A alguien Dios le está hablando y te está diciendo: Dios proveerá. ¿Sabe qué está diciendo el versículo? Dice, luego en el versículo 11, entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo. En otras palabras, Abraham sacrificó a su hijo en su corazón. Lo único que le faltó fue efectuarlo literalmente. Pero inmediatamente cuando lo iba a hacer
apareció un ángel y le dijo: detente, Abraham. Y luego dice el versículo: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Oído, una persona que ha dicho: Dios proveerá, Dios la respaldará. Abraham había dicho: Dios proveerá. Sacrificó a su hijo en su corazón, pero más adelante pasaron unos instantes, unos minutos, y de pronto Dios proveyó el cordero que él necesitaba para el holocausto. Te bendigo en esta noche. En el nombre de Jesús va a aparecer ese carnero, va a aparecer ese carnero. En el nombre de Jesús yo desato ese recurso que está trabado para ti, eso que estaba trabado, eso que estaba estorbado. Yo desato en el nombre de Jesús. Sale a la luz ese recurso el cual tú has creído, sea un recurso intelectual, sea un recurso de legalidad, sea un recurso financiero, sea un recurso material. Se libera, se desata, se le quita la traba y sale a la luz para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice Dios? Denle aplausos a Dios. Dios respalda al que le cree. Finalmente dice la escritura de que entonces llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. ¿Se da cuenta? Las pruebas y los desafíos de las etapas de nuestra vida serán mayores. Por eso usted no se puede dormir en los laureles. Usted tiene que crecer en fe. Usted tiene que estar con Dios. Usted tiene que estar orando. Usted tiene que estar diciéndole: Señor, dame más fe, auméntame la fe. Porque puede ser que la prueba, el desafío, el problema sea más grande que tu fe. Y ahí es donde uno dice: Señor, la tarea mía es creer. Mi trabajo es creer. Diga conmigo: mi trabajo es creer. Hay veces la gente cree que venimos aquí a la iglesia y venimos a escuchar. No, venimos a trabajar. Usted viene a trabajar. Dígame algo. Usted viene a trabajar porque su trabajo es creer. Y eso es un trabajo, es una batalla creerle a Dios. Mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Como Él lo prometió, Él lo hará. Colóquese en pie y oremos al Señor. Bueno, lo último que gloria a Dios, hemos estado cantando lo que quieran, hemos estado cantando que Dios nos aumenta la fe, pero igual la otra también nos sirve como Dios nos quiere. Levante sus manos y diga: Señor, gracias por esta noche. Dígale: Señor, una vez más, porque puedo estar en comunión contigo. Gracias por toda la palabra que has traído en esta noche, que siento que fue un comprimido de fe que llegó a mi espíritu. Cada texto, cada escena bíblica ha venido para edificar mi fe. Y como los apóstoles, Señor, te pidieron a ti en algún momento: aumentanos la fe. Así mismo nosotros venimos ante tu presencia en estos días a seguir clamando por ello. No hemos visto tal vez la respuesta que queremos, no hemos visto la respuesta que anhelamos. Por eso, humildemente, Señor, y delante de tu trono, reconocemos que nos falta tal vez una pizca más de fe. Nos falta añadirle un poquito más de fe. Sentimos que algo grande se aproxima. Sentimos que algo poderoso se acerca a nuestras vidas, pero que todavía no se ha dado, porque estamos trabajando en nuestra fe. Estamos trabajando, Señor, en la palabra que tú nos has mandado a trabajar. Nuestra fe está diseñada para crecer. Y nosotros queremos que ella crezca, que ella aumente, que ella
Señor, llegue a una dimensión mayor, a una intensidad mayor de la que ha estado obrando. Dale vida a nuestra fe. Dale eficacia a nuestra fe. Ahí donde tú estás, en el lugar que te encuentras, sea en casa, sea en la oficina, sea enfrentando un problema ahí en la cárcel, ahí en el hospital, en la clínica, en la calle, ahí tal vez en tu sala de estudio, Dios te habla y te dice: quiero aumentar tu fe, porque tengo planes grandes contigo. Tengo propósitos grandes contigo, pero eso es posible con una fe mayor, con una fe que va en aumento, con una fe que crece constantemente. Oh, ahí donde tú estás, dile: Señor, renuncio a mi poca fe, renuncio al estancamiento en mi fe. Vamos, haz la oración. Dile: Señor, renuncio a quedarme, Señor, en un nivel de fe, en un tamaño de fe, en este límite de fe. Renuncio a todo lo que estorba el crecimiento de mi fe. Renuncio en esta hora por el poder del nombre de Jesús. Señor, renuncio a la fe, a la poca fe que me lleva a vivir una vida de frustración, una vida de desánimo, una vida de decepción. Renuncio en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, háblale al Señor y dile: Señor, yo renuncio, amado Dios, a todo lo que detiene a mi disposición, a mi indiferencia, a mi negligencia para hacer aumentar mi fe. Renuncio a ello. Diga: y en esta hora, Padre, recibo de tu Espíritu Santo una disposición mayor para hacer crecer mi fe, para atender al llamado que me estás haciendo, para acrecentar mi fe, para que mi fe sea robusta, para que mi fe sea sólida, para que mi fe alcance y logre las promesas que tú me has dado. Dígale: Señor, aumentanos la fe. Con la fe puedo perdonar. Con la fe puedo perdonar al que me ha ofendido. Ahí donde tú estás, hay alguien que necesita perdonar en esta noche. Perdona las ofensas. Perdona los golpes duros que muchas veces recibimos. Usa tu fe mayor, tu fe en Dios. Te hace libre de la amargura, del resentimiento. Te hace libre de la falta de perdón. El Espíritu Santo de Dios está moviéndose ahí alrededor tuyo para decirte: necesito aumentar mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder. Vamos, únete a esta oración. Díselo al Señor. Te quiero ver en tus brazos, te quiero esconder. Aumenta mi fe, díselo, hasta crecer. Así es. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, Señor, acércame a ti. Te quiero ver una vez más. Olvídenselo de todo tu corazón. Quiero tocar tu gloria y tu poder. Con mi fe me quiero acercar a ti. Quiero verlo. Y en tu brazo te quiero esconder. Vamos, usa tu fe. Esa fe
que te lleva a creer por el sustento diario. Hay vestido, hay vivienda, hay alimento para el Hijo de Dios, que pone primeramente el reino de Dios, que busca el reino de Dios primeramente. Lo demás viene por añadidura. Créelo. Viene por añadidura vivienda, viene por añadidura vestido, alimentación, viene por añadidura trabajo, viene por añadidura. En el nombre de Jesús, vamos, usa tu fe para creer en aquel que está en control de toda la tormenta, aquel que está en control de la tempestad. Tu arca no se hundirá, tu vida, tu familia no se hundirá, no se ahogará, no se anegará. Aunque pases por el fuego, Él no te quemará. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, no te inundarán. No, porque el Señor estará contigo. Oh, créelo ahí donde tú estás. Créelo, aférrate al Dios que tiene el control de las tormentas, al Dios que le obedecen los vientos, al Dios que le obedecen las aguas, al Dios todopoderoso. Vamos, usa tu fe. Tú que has caminado por fe, pero que estás viviendo un lapsus, donde te estás hundiendo, donde has quitado tu mirada del Señor. Coloca tu mirada en el autor y consumador de tu fe. Levántate una vez más. Yo veo la mano del Señor levantándote. La duda ahora mismo se va de tu corazón. La duda se va de tu casa. La duda se va de tu ambiente, y ahora llega la fe que te levanta, la fe que te pone de pie, la fe que te da la victoria. En el nombre de Jesús, usa tu fe para ver nuevamente los milagros de multiplicación. El que multiplicó los panes y los peces es el mismo que está aquí, el que estuvo allí en aquella montaña donde le presentaron en sus manos 5 panes y unos cuantos peces. Es el mismo Dios que está aquí, el que te llamó, el que te convocó. Es el mismo Dios que te dice: tengo el poder para multiplicar lo poco, tengo el poder para multiplicar lo escaso, tengo el poder para sacarte de cero a la abundancia. Oh, Dios está aquí, en el nombre de Jesús, para hacer crecer tu fe como se la hizo crecer a Abraham. La fe que te ayuda a salir de ambientes hostiles, te ayuda a salir del pasado, te ayuda a salir de las ataduras del pasado, de la antigua manera de vivir. La fe que te lleva a salir del Ur de los caldeos, la fe que te lleva a salir de esa cobertura maligna, de tristeza, que te agobia, que te frustra. La fe que te lleva al proceso. Hombres que necesitan fe para que su familia y sus bendiciones sean duraderas, para que sean generacionales, para que se transmitan de generación en generación. Necesitamos una fe de esas, como la de Abraham, para que sus hijos sean coherederos, para que sus nietos sean coherederos de la misma promesa que ellos han vivido. Necesitamos fe, esa fe que nos lleva a engendrar, que nos lleva a multiplicar los salvos, los bautizados, los discípulos de Cristo, los obreros. Esa fe que nos lleva a creer que va a haber salvación en los cultos, en los grupos bíblicos, en las reuniones. Salvación de Dios, nuevos nacimientos en los grupos bíblicos, ahí en cada lugar donde se escucha la palabra, la voz de Dios. Van a ser de nuevo alguien en la cárcel, en el hospital, en la clínica, ahí en la sala, en la oficina, en el carro. El Espíritu de Dios te puede dar un nuevo corazón, puede ser engendrado no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y el nombre de Jesús se multiplica en el nombre de Cristo, y una fe
que nos lleva a entregar lo que amamos. ¿Qué es lo que amas? Entrégale al Señor una vez más. Señor, te entrego las personas que amo en mi casa. No quiero prenderme a ellas, no quiero apegarme a ellas. Las amo, pero quiero entregarlas, quiero ofrecerlas a ti. Ofrezco a mis padres, a mis hermanos, mi matrimonio, mis hijas. Una vez más las entrego a ti. Hazte cargo de ellos, Señor. La fe que nos lleva también a entregar delante de ti nuestros sueños, nuestros anhelos, a entregar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia. Dígale: Señor, creemos que si tú nos mandas a orar por un aumento de la fe, creemos que tú nos darás ese aumento, como lo hiciste con los apóstoles, lo haces con nosotros. Ellos llegaron a ser ejemplos de fe. Nosotros, en el nombre de Jesús, llegaremos también a ser un ejemplo de fe para nuestra casa, nuestra familia, para nuestra descendencia, para nuestra tierra. Todo ello para la gloria tuya, Señor. Todo ello para la honra tuya. Todo ello porque tuya es la alabanza y el honor de los siglos. La iglesia dice: amén y amén. Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, es sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Así trabajo es Dios.